Somos el equipo 6 y vamos a presentar el calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno ambiental que se manifiesta en el aumento sostenido de la temperatura media de la Tierra. Este incremento térmico está principalmente vinculado a la actividad humana, en especial a la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles, la deforestación, uso de petróleo, quema de combustibles, carbono, que los constituye el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro, etc. Provoca un aumento de temperatura global ya que los gases atrapan el calor del Sol en la atmósfera. Para ello hay que reducir el consumo de energía, optar por medios de transporte más sostenibles, entre otros. En el efecto invernadero, donde parte de la radiación solar por incide sobre la Tierra, es reflejada de vuelta al espacio, pero una fracción es absorbida por los gases de efecto invernadero, provocando así el calentamiento global. El principio benéfico del efecto invernadero es que mantiene la superficie de la Tierra con temperaturas aptas para la vida. El efecto invernadero se ha desequilibrado peligrosamente, poniendo en peligro la sostenibilidad planetaria. Además, el calentamiento global impacta la biodiversidad, provocando en los hábitats naturales, afectando a numerosas especies de animales. El cambio climático, que es causado por el calentamiento global, se refiere a los cambios a largo plazo en los patrones climáticos de la Tierra. Es el aumento de temperatura promedio. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provoca el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Algunas características del calentamiento global que observamos es el aumento de temperatura, el efecto invernadero, el abuso del ser humano en los usos de los recursos naturales, la causa antropológica, las consecuencias negativas, el ciclo de retroalimentación térmica, el respaldo científico, entre otros. Analizar el problema. Definición del problema. El calentamiento global es el fenómeno causado por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente debido a las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Esto provoca un aumento de la temperatura promedio de la Tierra y tiene como consecuencias negativas, como el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos. La Tierra, al calentarse, desprende calor a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos. Sin embargo, parte de este calor vuelve a ser remitido a la superficie terrestre y la consecuencia es el recalentamiento de la misma. Observación. El calentamiento global se caracteriza por el aumento de la temperatura promedio del planeta debido a la acumulación de gases contaminantes en la atmósfera. En la actualidad superó los niveles límites tolerables. 2. Los gases de efecto invernadero, donde el aumento de gases como el dióxido de carbono y metano contribuye al efecto invernadero, atrapando el calor solar y elevando la temperatura promedio de la Tierra. 3. La causa antropogénica. El fenómeno se origina principalmente por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación que incrementan las contracciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 4. Las consecuencias negativas, donde el calentamiento global resulta en impactos perjudiciales como el derretimiento de glaciares, el aumento del nivel del mar y la identificación de eventos climáticos extremos. 5. El ciclo de retroalimentación térmica, donde la Tierra, al calentarse, emite el calor en forma de rayos infrarrojos, pero aparte de este calor, regresa a la superficie generando un ciclo de recalentamiento que contribuye al aumento de la temperatura. 6. Gases industriales. Los gases industriales como los hidrofluorocarburos y los perfluorocarburos, los clorofluorocarburos y el hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno presentan aproximadamente el 2% de todas las emisiones y se utilizan como refrigerantes, disolventes y en la fabricación a veces como subproductos. 7. Óxido nitroso. El óxido nitroso ocupa una parte relativamente pequeña de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, alrededor del 6%.
Y 8, dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero responsable de aproximadamente 3/4 partes de las emisiones. Análisis del problema. Aunque el efecto invernadero es un fenómeno natural y necesario para la Tierra, ¿por qué se habla del cambio climático como consecuencia de este efecto invernadero? Esto se explica al pensar que ha habido un aumento gradual y desorbitado de esta subida de temperatura en la atmósfera y océanos. Causas principales. 1. Transporte contaminante. La primera de las causas del cambio climático recae en el transporte. El 40% de las emisiones en España proviene de coches, camiones, furgonetas, autobuses, pero también de embarcaciones acuáticas o aéreas. 2. Edificios que necesitan rehabilitación energética. El 36% de los gases emitidos en Europa son por la culpa de edificios que necesitan una rehabilitación de energía. Aislamiento. Un correcto aislamiento térmico reduce el 50% del consumo de energía. Estanqueidad. Evitar fugas de aire o sellar huecos entre ventanas y paredes puede reducir entre un 30% y un 50% del consumo. Ventilación. Una ventilación eficiente reduce un 90% de la demanda de calor. 3. La industria como causa del cambio climático. Podríamos pensar que industrias como la química o la petrolera son las dos principales. 4. Generación excesiva de residuos. Cada persona que vive en Europa genera más de 1,5 kilos de basura al día. El 60% de esta basura consiste en envases y bolsas de plástico. En este punto la población tiene la clave para reducir los residuos y es posible hacerlo con pequeñas acciones cotidianas. En este artículo encontramos más información sobre la cantidad de basura que genera diariamente en este mundo. 5. Agricultura y ganadería. Sistema alimentario no sustentable. El actual sistema alimentario es incompatible con el cuidado del medio ambiente. El sistema en que se basan la agricultura y la ganadería es una de las principales causas del cambio climático. Basan la agricultura y la ganadería y del calentamiento global. De hecho, si la población europea consume la mitad de la carne que consume, estaremos ahorrándole al planeta Tierra entre un 25 y un 40% de emisiones de efecto invernadero. Formular hipótesis. El calentamiento global es una problemática que se genera a causa de actividades humanas y por gases de efecto invernadero, aunque se tiene en cuenta las actividades humanas como la causa principal del problema. La deforestación y la quema de combustibles fósiles son las actividades que generan los gases de efecto invernadero y, por consecuencia, el calentamiento global. Si se quiere reducir el daño ambiental, podrían tenerse en cuenta algunas soluciones como disminuir el uso de combustibles fósiles y reemplazarlos por biocombustibles. Procesos de producción son más eficientes, consumen y contaminan menos. Estos son combustibles de origen vegetal, además reduce las emisiones de carbono. Estos combustibles pueden ser utilizados en vehículos, maquinaria y sistemas de calefacción, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles. Es necesario realizar una gestión adecuada para garantizar que la producción de biocombustibles sea sostenible y no cause daños ambientales o sociales. Sintetizar información para el cierre. El calentamiento global es un fenómeno que es causado por el aumento de gases de efecto invernadero
en la atmósfera, ya que es debido a las diferentes actividades humanas. Esto es lo principal que vamos a estar dando a conocer. Y también se mencionan algunos puntos sobre lo que se caracteriza el calentamiento global, como el ciclo de retroalimentación, el dióxido, el metano, gases, óxido, entre otras. Al igual que también mencionamos las causas principales de este fenómeno, como por ejemplo el uso de transportes, la industria, agricultura y ganadería, etcétera. Y por estas causas provoca lo que es el efecto invernadero, que es el aumento de la temperatura en el planeta Tierra. Pero ante las características y las consecuencias que ocurren en este fenómeno, podemos dar a conocer una solución para reducir este fenómeno, que es reducir el uso de combustibles fósiles y es ser reemplazados por biocombustibles, ya que consume y contamina menos. Además de ello, sería también importante el cuidado de nuestro propio ambiente. Solución del problema. La hipótesis es aceptada, ya que da una reducción de contaminantes locales y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los biocombustibles son renovables ya que se producen a partir de fuentes de biomasa, como cultivos agrícolas, residuos vegetales y animales, los cuales pueden ser cultivados y regenerados de manera sostenible. Las fuentes renovables de manera están haciéndose cada vez más populares a causa de su potencial de sustitución de los combustibles fósiles y por lo tanto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Existe un gran potencial para el aprovechamiento energético de biomasas en los países en desarrollo, con gran disponibilidad de tierra, clima adecuado y mano de obra barata, especialmente cuando las condiciones naturales son favorables, como la disponibilidad de agua y gran exposición de luz solar. Además de eso, existen diversas posibilidades para la producción de combustibles líquidos a partir de biomasa, debido a que la utilización de etanol y biodiesel ha sido ya practicada en escala comercial. Un ejemplo es la caña de azúcar, es la principal materia prima para la producción de etanol en los trópicos. Una ventaja adicional del uso energético de la caña de azúcar es el aprovechamiento del bagazo, residuo del proceso para la generación de calor, que también puede ser fuente de electricidad a través del proceso de cogeneración. También el biodiesel y el bioetanol pueden utilizar en sectores como el transporte y la generación de energía, pero siendo menos contaminantes y más sostenibles. Conclusión. El calentamiento global es un fenómeno causado por la acumulación de gases de efecto invernadero, principalmente derivados de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Esto genera un aumento de la temperatura media del planeta y provoca cambios drásticos en el clima, afectando la biodiversidad, la salud humana y la seguridad alimentaria. La temperatura media de la Tierra, debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, tiene consecuencias como el cambio climático, el deshielo de los glaciares y la alteración de los ecosistemas. Es importante tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover prácticas sustentables, reducir el uso de combustibles y reemplazarlas por biocombustibles, adoptar prácticas sustentables en la agricultura y gestionar eficientemente los recursos son medida clave para abordar el calentamiento global y mitigar sus impactos negativos. La conciencia y acciones individuales también son fundamentales para este cambio. La emisión de gases de efecto invernadero provienen de la quema de combustibles fósiles, la deforestación, uso de petróleo, carbono y los constituye el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos, hexafluorocarburos, etc. El vivir de una manera sustentable es crucial hoy en día, dada la creciente preocupación por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos naturales. El que adoptar un estilo de vida sustentable implica tomar decisiones para tratar de reducir el impacto ambiental que ocasionamos, al igual para promover la equidad social y económica. Podemos comenzar con el reducir el consumo de recursos no renovables, el disminuir los residuos que generamos, tratando de optar por fuentes de energía que nos ayuden a conservar la biodiversidad. Un estilo de vida sustentable por igual implica el considerar
nuestras decisiones en las comunidades locales e internacionales. Por otro lado, también el adoptar un estilo de vida sustentable fomenta la economía circular, donde se reduce en reutilizar y reciclar en lugar de solo desechar. Eso también impulsa a la eficiencia del uso de recursos y contribuye a la creación de empleos de los sectores relacionados con la sustentabilidad. También sabemos que un estilo de vida saludable no solo aborda sobre los problemas actuales, sino que por igual contribuye a que en el futuro estemos preparando un camino más equitativo y ambientalmente estable. Aunque sabemos que las acciones individuales pueden aparecer pequeñas, creemos que la suma de todos estos pequeños cambios en el estilo de nuestras vidas pueden tener un impacto significativo a nivel global. Así, en conclusión, un estilo de vida saludable es esencial para la salud a largo plazo para nuestro planeta y generaciones futuras. Esto requiere un cambio de mentalidad, un compromiso con nuestra responsabilidad personal y tener una comprensión de interconexión entre las acciones individuales y el bienestar de nuestro planeta.